Agradezco al Colegio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Español la invitación a dar la plática y al doctor Lezama, que fue el conducto para poder obtener el tema que vamos el día de hoy a platicar. El tema asignado para mí fue evaluación del varón con azospermia. Cabe comentar que actualmente sabemos que la infertilidad masculina es un desorden complejo, heterogéneo, multifactorial del tracto reproductivo del hombre. Es decir, que puede haber alguna alteración en alguno de los órganos o glándulas del tracto reproductivo y que va a afectar de toda la población general, masculina, del 7 al 12% de los hombres en etapa reproductiva. Como podemos ver entonces, la infertilidad masculina es una afección con una alta prevalencia dentro del panel de enfermedades que existen. Y la azospermia en realidad representa, si yo llevara este 7 o este 12% a un 100, representa el 1% de la alteración que puede presentarse como alteración seminal que va a interferir con la fertilidad masculina, pero que sabemos que es una de las patologías que puede tener un pronóstico muy reservado en relación a ello. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de azospermia? Pues obviamente en la consulta nos llega la pareja y solicitamos el primer seminograma. Hay que recordar que la OMS dice que tenemos que solicitar 2 seminogramas para poder tener confianza en el reporte de que es una azospermia. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer en esta reporte de análisis seminal que dice azospérmico es checar hasta abajo si este laboratorio centrifugó la muestra y revisó la pastilla para certificar que sí es una azospermia. Entonces, si existen desde 1 hasta menos de 1 millón de espermatozoides en este centrifugado, en esta revisión de pastilla, ya no es una azospermia, es una criptoazospermia. Entonces, todos los laboratorios que tienen el conocimiento apegado al manual de la OMS saben que deben de centrifugar esta muestra que al homogenizar y revisar dice que no hay espermatozoides. Y entonces tenemos la oportunidad de pedir el segundo centrifugado especificando revisar centrifugado, pero además debemos de solicitar la orina post-eyaculado. Hay que recordar que los pacientes que tienen un hipogonadismo severo o los pacientes que tienen algún trastorno neurológico del piso pélvico por alguna enfermedad no identificada, siempre digo que una alteración seminal es una ventana a una afección más grande. Y dentro de estas alteraciones, una miastenia gravis, alguna alteración neurológica de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como es una neuropatía diabética. Entonces, debemos de pedir una orina post-eyaculado y el segundo seminograma especificando el centrifugado. Otra vez, si en la orina encontramos espermatozoides, entonces no es una azospermia, es una eyaculación retrógrada que vamos a buscar cuál es el origen. Y si no hay en la orina y no hay en el centrifugado, entonces ya tenemos el diagnóstico de una azospermia. Normalmente dividimos las causas como idiopáticas, que sería el monto más grande de pacientes, las que son no obstructivas, que son todas estas patologías que van a afectar directamente al testículo, y las obstructivas que van a afectar directamente a alguno de los conductos que van uniendo todos estos órganos reproductivos. Vean ustedes, en esta publicación que se hizo en el 2020, tenemos entonces esta división que platicamos: congénitas, adquiridas, idiopáticas y algunos otros defectos en el transporte, que son las obstructivas en este caso. Entonces, podemos ver que todas las congénitas pueden estar relacionadas a alteraciones cromosómicas o bien alteraciones génicas, y las adquiridas pueden ser
por procesos infecciosos, por procesos tumorales, por la acción farmacológica como reacción adversa o secundaria de algún fármaco, como sería el caso en algunos pacientes que son azospérmicos y toman algún anticonvulsivante, por ejemplo, o bien aquellos pacientes que por la acción de fármacos quimioterapéuticos pueden caer en una azospermia. Y vean ustedes también que dentro de este monto que pueden dar un fallo testicular, está también la obesidad y todos estos disruptores químicos que ahora existen en la naturaleza, que si yo junto obesidad más estilo de vida más los disruptores, el paciente puede presentar una azospermia. El ejemplo clásico aquí son aquellos maratonistas, por ejemplo, o aquellos grandes atletas que consumen, además del gran ejercicio que va a hacer que haya un hipogonadismo hipogonadotrópico, van a ser también los disruptores químicos en forma de suplementos, quemadores, alimentos que toman para desarrollar sus competencias físicas. Y obviamente los pacientes que vamos a decir que tienen trastorno en el transporte, puede ser pacientes que tengan, o sea, congénito o adquirido, como la ausencia de vasos deferentes y de vesículas seminales. Hay que recordar que es una patología que lleva varios órganos porque es una alteración en los conductos de Wolff, y en aquellos otros pacientes que tienen el antecedente de vasectomía o de alguna obstrucción dada por alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la clasificación de la azospermia, aparentemente desde el 2017, se hizo un cambio, pero con base a la genética. Y ahora lo dividen en azospermia por algún trastorno hipotálamo hipoficiario, como podemos ver aquí, o bien en algún trastorno que es por una azospermia no obstructiva, o el trastorno dado por alguna obstrucción, y que aquí lo que nos dan como cosa importante o principal es la ausencia de conductos deferentes y de vesículas seminales. Si empezamos a asociar patologías con este esquema publicado en el 2021, vemos que cuando yo hablo de un trastorno hipotalámico hipoficiario, el 50% va a ser por alguna causa génica. ¿Cuál sería, en este caso, la alteración más importante en este trastorno? Pues obviamente el síndrome de Kallmann y todos estos genes y las mutaciones génicas que existen para este padecimiento, que nos van a dar una amplia gama de signos y síntomas en el paciente. Pero vean ustedes cómo el 50% de las causas hipotalámico-hipoficiarias no es conocida. Sin embargo, yo aquí me pongo a pensar que también pueden haber situaciones adquiridas postraumáticas. Aquí, por ejemplo, no tenemos un aracnoidocele que después de un trauma, de un traumatismo cráneoencefálico, puede producirse un aracnoidocele, o en aquellos pacientes que tienen un accidente automovilístico, ferroviario, como le quieran decir a este tipo de accidente, y que el paciente cae en un shock hipovolémico con obviamente una necrosis hipotálamo-hipoficiaria, y que va a ser obviamente un trastorno similar al síndrome de Sheehan, que es la hemorragia posparto en una mujer llevada a su máxima expresión. Entonces, este esquema está, para mi gusto, incompleto porque no está en el trastorno hipotálamo hipoficiario, viendo otras enfermedades que pueden ser también adquiridas. Si yo voy a hablar de una ausencia congénita de vasos deferentes, en el 75 a 85% de las azospermias obstructivas va a estar justificada por esta alteración genética. Y ahora sabemos que existe otro gen que representa del 5 al 10% de las obstrucciones, que van a ser obstrucciones incompletas o parciales de estos conductos, y que va a hacer que haya una azospermia obstructiva, y solo de un 10 a un 15% las causas van a ser desconocidas. Otra vez, vuelvo a recalcar que esta clasificación nueva es con base de una evaluación genética, porque dentro de lo desconocido, aquí tendríamos que poner
que también existen azospermias obstructivas adquiridas, como son, por ejemplo, la vasectomía, como es, por ejemplo, una obstrucción epididimaria secundaria a enfermedades de transmisión sexual. Y si nos vamos por el lado de las azospermias no obstructivas, vemos entonces que en un 15% vamos a encontrar esta azospermia asociada a algún problema en el cariotipo, solo un 7% a microdelesiones, un 1% a un 3% por el TEX11 y por otras causas monogénicas vamos a encontrar hasta un 4%. Pero el 73% de las causas es desconocido. Claro, dentro de estos 73% de las causas, otra vez están las causas adquiridas, como el tener una quimioterapia, una radioterapia, unas paperas o una orquitis viral, o pacientes que tienen coccidiomicosis en algunos lugares que son frecuentes este tipo de padecimientos. Inclusive pueden tener hasta una tuberculosis testicular y epididimaria y el paciente no saberlo, pero el dato clínico va a ser de una azospermia no obstructiva. Siguiendo en este hermoso viaje de la azospermia, vamos a ver que los pacientes, para fines, digamos que escolásticos, es más fácil dividirlos en pacientes que son obstructivos o no obstructivos. Tomando en consideración la clasificación genética que estábamos platicando anteriormente, vemos que hablamos de alteración del hipotálamo, hipófisis, testículo, cuando el paciente tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico y que se ha asociado principalmente al síndrome de Kallmann. Una alteración no genética, como puede ser algún tumor maligno del sistema nervioso central, una hemocomatrosis, una sarcoidosis, una tuberculosis, pero también hay que tomar en cuenta, como estábamos platicando, el hecho de tener un aracnoidocele o el uso y abuso de la testosterona que puede tener un efecto supresivo hipotálamo hipófisis testicular. Si yo voy a hablar de lo cuantitativo a nivel genético, vamos a ver que entonces las microdeleciones del cromosoma Y son las más importantes que producen alteraciones en los hombres, seguidos del síndrome de Klinefelter, que es una alteración numérica cromosómica, y vemos aquí también el TEX11, que es una mutación de un gen que puede llevar al paciente a la azospermia. Como causas no genéticas, varicoceles grado 3, y vemos otra, la quimioterapia, la radioterapia, algún antecedente de torsión testicular, o vemos también que se presume que puedan ser genéticos, pero todavía no se han corroborado, pero existen genes asociados a ellos, el antecedente del paciente que tiene una criptorquidia bilateral predominantemente o alguna disgenesia testicular, el síndrome de disgenesia testicular. Y como parte de las disfunciones ductuales tenemos las genéticas, que es la ausencia de conductos deferentes, o las no genéticas, como platicábamos, el antecedente de la vasectomía, o bien los pacientes que tienen alguna alteración neurológica del tipo de la neuropatía diabética, o bien aquellos pacientes que tienen el antecedente de un hipogonadismo hipogonadotrópico importante que pueden llevar alteraciones del piso pélvico. Estábamos diciendo también que existen enfermedades neuropáticas como la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, que también pueden llevar a estos pacientes a una sensación de obstrucción ductual porque no hay estas peristalsis que debe de haber para que suban los espermatozoides y dar la imagen de una azospermia obstructiva. Y los que se presumen que pueden ser de origen genético es cuando tenemos un síndrome de Young o una agenesia o ausencia de al menos un vaso deferente. Hay que recordar que todos los pacientes que tengan una malformación del conducto de Wolff
como el conducto de Wolf forma también parte de los riñones, es indicativo hacer un ultrasonido renal, además del testicular. Así como decimos en las mujeres, una mujer con una malformación mulleriana hay que hacerle un ultrasonido renal. A los hombres que tengan malformación congénita también hay que hacérselos. Pero para fines escolásticos, lo idóneo, lo mejor, es el hecho de poder dividirla como una azoospermia obstructiva o no obstructiva, en donde vamos a poder diferenciar las patologías y saber qué tipo de estudio vamos a solicitar. Entonces, ya nos queda claro que las azoospermias pueden ser congénitas o adquiridas, y en estas vamos a tener una amplia gama de alteraciones que vamos a ir discerniendo, dividiéndolas de esta manera: azoospermia obstructiva o azoospermia no obstructiva. Cuando hablamos de una azoospermia obstructiva, vamos a tener clínicamente unos volúmenes testiculares normales que vamos a corroborar con el ultrasonido testicular, donde vamos a ver que estos volúmenes son normales. Y vamos a tener además un perfil hormonal normal. ¿Por qué todo es normal, sea congénito, sea adquirido? Porque la producción testicular y la producción hormonal está perfectamente bien. Es como cuando yo tengo una calle obstruida y toda la calle está perfectamente bien hasta que llego al sitio de la obstrucción. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción? Pues obviamente el organismo se encarga de autofagocitar a los espermatozoides que se están fabricando, pero esto no hace cambios ni en las hormonas ni en el tamaño testicular. Si yo me voy por una azoospermia no obstructiva, voy a darme cuenta que los volúmenes testiculares están disminuidos y los perfiles hormonales van a ser alterados. Puedo tener la imagen de un hipogonadismo hipogonadotrópico, que es el síndrome de Kallmann, principalmente, o bien un hipogonadismo hipergonadotrópico, que es cuando tenemos testosterona baja y gonadotropinas altas, como es el caso de una falla ovárica donde se disparan las gonadotropinas y se bajan los estrógenos. Lo mismo pasa en el hombre, se disparan las gonadotropinas y baja la testosterona, o bien vamos a tener en la imagen de una baja reserva tubular cuando tenemos los niveles de FSH elevados. Entonces, escolásticamente hablando, es más fácil dividir las azoospermias en obstructiva y no obstructiva con las imágenes que vamos a tener, y que luego vamos a dilucidar si son congénitas o son adquiridas. Vamos a hablar principalmente o inicialmente de las azoospermias obstructivas. Vamos a decir que las podemos dividir en proximales, cuando la obstrucción está en el epidídimo y en la red de testis, y los marcadores que vamos a solicitar para corroborar que si hay una obstrucción proximal es la alfa-glucosidasa y la carnitina, y la frecuencia de esta obstrucción es de un 90%. ¿Cuál es la causa principal de una obstrucción a nivel de epidídimo o red de testis? Las enfermedades de transmisión sexual, como son la clamidia, el ureaplasma, el micoplasma, que den un proceso inflamatorio silente, crónico, que se lleve al epidídimo y cause por el proceso inflamatorio la obstrucción tubular. Y vamos a hablar de una obstrucción distal, o sea, lejana al testículo, cuando la alteración va a estar en la próstata y en las vesículas seminales, y ahí el marcador más importante es la fructosa. Entonces, recordar que en una azoospermia obstructiva, las hormonas son normales y los volúmenes testiculares son normales. Entonces, nos vamos a quedar aquí con el ejemplo de proximal y distal. Ya sabemos qué marcadores tumorales vamos a pedir y la frecuencia del padecimiento. Si yo voy a hablar de una azoospermia obstructiva, me voy a dar cuenta que lo que está obstruido es la red de testis, el epidídimo y la parte proximal o cercana al epidídimo y al testículo del conducto deferente. ¿Cuál es la imagen que yo voy a tener en un seminograma?
voy a tener el volumen seminal normal y el paciente va a ser azospérmico. O sea, me llega el paciente azospérmico, agarro el seminograma, me voy a los parámetros que son volumen, pH, color, licuefacción, viscosidad, que son prostatovesiculares, los voy a ver normales, pero el paciente tiene una azospermia. Entonces, teniendo esta imagen, ya sabiendo que mi orina fue negativa, que el centrifugado es negativo, entonces voy a decir, este paciente tiene la probabilidad alta de tener una azospermia obstructiva proximal. Estamos diciendo que tiene volúmenes testiculares normales y hormonas normales. No se vayan a perder. Entonces, esta es una imagen de unos quistes de epidídimo que causan una gran obstrucción y que cuando los pacientes tienen muchos quistes de los dos lados, también es prioritario revisar los dos riñones, a ver si no es un riñón poliquístico, porque otra vez hay una formación conjunta de epidídimo y riñones. Vean ustedes, aquí tenemos un quiste testicular con una obstrucción de la rete testis. Esta no es una imagen de un seminoma. Los cánceres se ven como si yo pusiera un dedo, una huella dactilar sobre el tejido testicular. Estos son datos de una obstrucción de rete testis. Y vean ustedes acá, una obstrucción epididimaria en la cola del epidídimo, secundaria a una litiasis de cola de epidídimo. Y estas son muy sugestivas de que el paciente pueda ser portador de una tuberculosis latente genital. Acuérdense, a la tuberculosis le gustan los riñones, los pulmones y los genitales. Si vamos a hablar de una obstrucción distal, vamos a hablar de que puede haber una obstrucción en el conducto eyaculador. Vean ustedes esta rayita, guardemos también la imagen para ver ahorita el ultrasonido. Puede haber una obstrucción en la desembocadura de las seminales y de los conductos deferentes, o puede haber una desembocadura en lo que es el verum montanum, donde viendo estos huequitos es la zona donde sale hacia la uretra el líquido seminal. Si yo tengo un paciente que tiene una azospermia obstructiva que yo sospecho que es distal, otra vez, volúmenes testiculares normales, hormonas normales, y en el seminograma voy a encontrar poco volumen seminal y azospermia, o sea, una hipoazospermia. Y me debo de ir enseguida a ver el pH. Si tengo un pH normal, es una obstrucción, una hipoazospermia con un pH normal, es una obstrucción distal. Pero si además tengo una hipoazospermia con una pH ácido, esto es un indicativo, sobre todo ya en los dos seminogramas, esto es indicativo de que el paciente con una probabilidad muy alta pueda tener una ausencia congénita de vasos deferentes y de vesículas seminales. Si nos vamos a los ejemplos, aquí tenemos una obstrucción en lo que serían los conductos de ambas vesículas seminales. Este es un conducto eyaculador y también tenemos aquí un lito que está obstruyendo el conducto eyaculador. Este es un corte lateral de una próstata con el conducto eyaculador. Aquí tenemos a nivel central la uretra. Si yo me voy a la parte de la próstata donde veo de frente el corte y tengo un quiste en la línea media, esto también produce un sitio de obstrucción hacia el verum montanum. Y esto son congénitos, son remanentes de los conductos de Müller que hacen este tipo de quistes en los pacientes. Este es un paciente que va a tener una hipoazospermia con un pH normal. Este también y este también. Si el paciente tuviera una agenesia de conductos deferentes y de vesículas seminales, el pH, insisto, es ácido. Entonces, la ausencia congénita de conductos deferentes, como vimos en el diagrama de lo genético, vemos que representa dentro de las azospermias obstructivas
del 1 al 2% en los hombres que tienen problemas de azospermia, de infertilidad por azospermia, que desde el 1971 se ha asociado con la fibrosis quística y que las formas leves de esta fibrosis, que coinciden con la ausencia de los conductos deferentes, tienen mutaciones silenciosas. El 99% de los pacientes va a ser un CFTR positivo y solo se analizan de 30 a 50 mutaciones, cuando en realidad el plan debe de ser más amplificado, aunque no logremos contabilizarlos todos. Siempre analizamos los más frecuentes. 99 son positivos, aunque no podamos analizarlos, por lo cual siempre y siempre se debe de analizar el gen de CFTR en la mujer, porque si lo tiene el hombre y la mujer, vamos a tener un hijo con problemas de fibrosis quísticas. Y esta es una tabla dentro de un artículo del 2022 que me llamó mucho la atención porque son puras publicaciones de los años 90 y de la probabilidad de lograr un bebé con una azospermia obstructiva. Hay muy pocos reportes y encontré del 2003, que es uno de que he utilizado desde años atrás en este tipo de pláticas, donde me gustan. Me faltaría el de una obstrucción de la red de testis, pero aquí tenemos una obstrucción a nivel epididymario, cómo se compara lo congénito con lo adquirido en relación a la utilización del ICSI para lograr un bebé llevado a casa, el porcentaje de espermatozoides que se recuperan, 31 millón, 21 millón, la movilidad, vean ustedes que sí es baja, y la morfología también es baja. Sin embargo, la tasa de fertilización en un proceso obstructivo de red de testis y de epidídimo es de 72 y de 72, tanto congénito como adquirido, y los embarazos clínicos van bordeando hacia un 50% o un poco más. Si vamos a hablar de una azospermia no obstructiva, y tomo otra vez en el reporte del 22, ya tenemos aquí que las principales alteraciones de esta azospermia no obstructiva no son tanto de origen genético, solo el 15% para un síndrome de Klinefelter, un 7% para las microdeleciones, un 1% para el TEX11 y para otras causas monogénicas que están preciosamente descritas en este artículo, un 4%. Recordar siempre que las microdeleciones pueden estar hasta en un 12% de esta población y que ya tenemos una imagen comparativa de gen, alteración histológica, y en los pacientes de azospermia no obstructiva, que les pidamos estas microdeleciones, vamos a ver que existen 2 pacientes que podrían ser susceptibles de un ICSI y 2 pacientes que de plano, cuando veamos el reporte, decimos que no. Cuando tenemos un reporte en la zona A, no tenemos probabilidad. Cuando tenemos en la región B, pero el gen SY1192 es positivo, podría haber alguna posibilidad de alguna recuperación. Vean nada más, aquí hay 2 espermatozoides. O sea, que la región B, solo y solo, si tenemos positivo este gen, podrían recuperarse. La región AZC es la que es más factible de poderse recuperar. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen una microdeleción en A y en B están en serios problemas reproductivos y vamos a utilizar el consejo genético reproductivo para utilizar algún otro tipo de técnica de reproductiva, llámese banco de semen. Entonces, las imágenes testiculares más frecuentes son la hipoespermatogénesis, cuando tenemos poca población de espermatozoides en el túbulo, por lo cual tenemos muy pocos espermatozoides en el eyaculado, el arresto en algún nivel de maduración, principalmente de espermatocito secundario o espermátide, y el solo síndrome de células de Sertoli,
que es cuando no hay nada de población de espermatozoides ni de espermatogonias, solo las células de Sertoli. Recordar también que actualmente con el boom del ICSI y del PICSI y todos estos estudios genéticos que podemos hacer de diagnóstico prenatal, vemos que existe posibilidad para los pacientes de síndrome de Klinefelter de ser padres. Este es un metaanálisis con 139 artículos, útiles 37, prospectivos fueron 20, retrospectivos fueron 17. Ellos ven que hay una tasa de recuperación espermática de embarazo y de bebé llevado a casa de cerca de un 50%. Estábamos viendo que cuando es un obstructivo epididimario o un obstructivo, teníamos tasas de un 70 o un poco más, aquí el porcentaje es de un 50%. Y obviamente estos niños que se tienen ya llevados a casa, el 16%, comparado con esta tasa que tenemos de embarazo de 50%. Este es otro metaanálisis tomando en cuenta la azoospermia no obstructiva, en donde revisan 1,296 publicaciones y finalmente seleccionan 117 y se quedan con 97. 20 prospectivos, 97 retrospectivos, y aquí lo importante también es que la tasa de recuperación espermática es de menos del 50%. No importa si es TC o micro-TC. Aquí tenemos TC o micro-TC. La tasa de nacidos vivos es de 28%. La de nacidos vivos aquí es del 16% para los del síndrome de Klinefelter. Y que se necesitan tener más ensayos aleatorios, diseñados bien, con suficiente poder estadístico para poder decir si existen actualmente diferencias entre el micro-TC y el TC. Otra vez, dentro de este artículo del 2003, esta preciosidad de cuadro, donde nos compara los azoospermicos obstructivos con los no obstructivos. Vean ustedes el número de ciclos, vean ustedes la edad materna en 34 años, la densidad de recuperación de los espermatozoides testiculares es mucho menor, 0.4, o sea, 400,000, 400,000. La motilidad es mucho menor, 5 y 7. La morfología también es mucho menor. Y las tasas de fertilización de 68 y de 56%. Y de embarazos clínicos es de 47 y 41%. Por lo cual, los que tienen peor pronóstico reproductivo son los azoospermicos no obstructivos. Y que obviamente la biopsia testicular ha tenido una serie de cambios hasta llegar al micro-TC, pero hay que recordar que siempre hay que hacer el panel viral y los estudios citogenéticos antes de programar al paciente de la biopsia, por si tenemos que congelar lo residual de esta biopsia, tomando en consideración cariotipo, microlesiones, estudios génicos especiales, FISH, y hacer siempre el PGTA con alguna de las modificaciones. Que la biopsia testicular es para estudio histopatológico, sobre todo en la primera biopsia que se le hace al paciente. Siempre se debe de mandar el estudio a histopatología, hay que criopreservar y en algunas poblaciones el FISH, y que la biopsia, el fragmento de testículo, siempre se debe de mandar en la solución de Buan, jamás en formol porque estallan los túbulos y ya no tenemos una valoración adecuada histopatológica. Solución de Buan y después de la solución de Buan, poner en formalina. Y las evaluaciones histológicas más frecuentes es que estén normales, que tengan hipoespermatogénesis, el arresto celular en células germinales, el síndrome de solo células de Sertoli, la ionización de los túbulos, los carcinomas in situ y que sea un testículo prepuberal. Con esto me despido y doy las gracias, les dejo mi contacto, el número de mi celular y pongo a su disposición la bibliografía revisada por si alguna gente está interesada, con muchísimo gusto. Y nuevamente agradezco al colegio la invitación que me prestaron y que me hicieron para poder dar esta plática.